Enseñamos acerca de la vida en comunidad. La iglesia es una comunidad que está insertada en una comunidad a la cual debemos servir, a la cual debemos ministrar, a la cual debemos llevarle el evangelio. Hablamos el domingo pasado acerca de la proclamación. Nosotros no proclamamos otra cosa que el evangelio y la palabra del Señor. Jesucristo es el centro de nuestra iglesia, de nuestras vidas. Y queremos vivir demostrando eso. El tercer valor y del cual vamos a hablar hoy es el de la multiplicación. No es multiplicar por multiplicar. Hoy vamos a ver qué significa multiplicar y cuál es la diferencia entre multiplicar y sumar. No es lo mismo sumar que multiplicar. Y hay principios detrás de esto, no es simple matemática. Hay principios que queremos compartir con ustedes en esta tarde. Nuestra misión no termina cuando anunciamos el evangelio. El domingo pasado hablábamos de proclamar el evangelio y esa es una misión central de la iglesia. No importa qué denominación sea, no importa cuántas cosas crean o no, hay una cosa que no puede faltar en ninguna iglesia de Jesucristo y es predicar el evangelio, anunciar el evangelio. Ahora, no terminamos cuando llegamos ahí. Usted puede anunciar el evangelio a una persona y ¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después que usted comparte la buena noticia y esa persona cree, esa persona se rinde a Cristo y esa persona quiere avanzar? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la iglesia después que ha cumplido con la proclamación del evangelio? Es ahí cuando entra la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué viene? ¿Vamos a cumplir la gran comisión añadiendo personas a la iglesia o multiplicándonos? Repito la pregunta. ¿Vamos a cumplir la gran comisión añadiendo personas a la iglesia o multiplicándonos cada uno de nosotros individualmente? La gran comisión no dice, por tanto, id y punto. No, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. El llamado final es hacer discípulos. Y es de ahí que sale nuestro eslogan, somos discípulos llamados a ser discípulos. Aquí no se trata de que está el pastor y que si el apóstol y que si el presidente y que si el líder. Hermanos, somos discípulos que hacemos discípulos y punto. Así de sencillo. Así lo instituyó el Señor y así quería Él que fuera. Es cuando llegamos a este punto que muchos confundimos y pensamos que estamos cumpliendo la gran comisión cuando empezamos a llenar la iglesia. Empezamos a atraer a mucha gente. Por supuesto, el crecer en número es el resultado, puede ser el resultado de la multiplicación. Pero hay muchos que su enfoque es solamente el número que están viendo todos los días o cada domingo. Nosotros tenemos que tener cuidado porque Jesús no nos ha llamado a nosotros a llenar templos. Él no nos ha llamado a nosotros a dar números, a presentar números. Él nos ha llamado a ser discípulos, a multiplicarnos por medio del discipulado. Si nuestro enfoque fuera hacer crecer la iglesia, fíjense, si ese fuera nuestro enfoque, hacer crecer la iglesia, veríamos a las personas como números.
y no como personas. Miraríamos a las personas, llegó uno más a celebrar, pero ignoramos la realidad de esa persona, las necesidades de esa persona. Ignoramos que esa persona necesita crecer en el conocimiento del Señor. Si nuestro enfoque, si nuestra meta como iglesia es hacer crecer la iglesia, nuestros servicios estarían orientados, enfocados en hacer cosas atractivas para que la gente venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque la meta es llenar el edificio de personas. Entonces ahí vas a ver al pastor y los líderes rompiéndose la cabeza. ¿Qué cosa van a ser atractivas para atraer mucha gente a la iglesia? Si nuestro enfoque fuera llenar la iglesia, nos sentiríamos realizados y celebraríamos simplemente por el hecho de tener el templo lleno el domingo. Y pararíamos ahí y diríamos, hemos cumplido la gran comisión. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena, porque no nos quedó ni un asiento vacío. Hemos cumplido la gran comisión. Y por el otro lado, iglesias como esta, que hay tantos asientos todavía vacíos, sentiríamos culpables porque no estamos cumpliendo la gran comisión. ¿Se dan cuenta? El enfoque no es llenar la iglesia. El enfoque es hacer discípulos. Cuando usted suma, la suma es para llenar, para simplemente añadir uno más. La multiplicación es para yo multiplicarme en otros. Y vamos a hablar de eso un poquito más. Pero ¿qué pasa si en vez de ser el enfoque llenar un edificio, si el enfoque fuera ganar almas? ¿Cuán diferentes serían los resultados? Y esa es la meta de CDC Church. No es llenar el edificio, aunque desearíamos tener esos bancos llenos. Y una de las cosas que más me duele es que nosotros tenemos casi suficiente para llenar este edificio. ¿Pero dónde están? ¿Qué pasa si el enfoque de la iglesia es ganar almas en vez de llenar un edificio? Entonces miraríamos a las personas como personas. Miraríamos más que un número. Veríamos a las personas con compasión, con amor. Haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance para edificar a esa persona, para ayudar a esa persona en cada área y aspecto de su vida, no solamente el área espiritual. Porque es que la iglesia no está solamente para predicar el evangelio, eso es lo primario. Pero el evangelio impacta cada área de nuestras vidas, debe impactar. Debe impactar tus emociones, debe impactar tu familia, debe impactar la manera como tú trabajas, cómo te relacionas con otros. El evangelio toca cada área, cada aspecto de nuestras vidas. Entonces miraríamos a las personas con ojos compasivos y apuntaríamos directamente a la necesidad más grande de esa persona, que es conocer a Cristo como su Salvador. Si nuestro enfoque es ganar almas, nuestros servicios serían no tanto orientados a atraer personas, sino más bien orientados a la proclamación del evangelio y a modelar el amor de Cristo en la comunidad de fe. Si nuestro enfoque es ganar almas y no simplemente llenar un edificio, nuestra meta sería transformar vidas y no simplemente llenar espacios. No descansaríamos hasta ver vidas transformadas. No hay celebración, no hay nada de qué jactarse hasta que no veamos a un discípulo haciendo discípulo. No paramos hasta ver a alguien que llegó por primera vez, conoció al Señor, se entregó al Señor. Alguien camina de la mano con ese nuevo discípulo hasta que ese discípulo madure y se convierta en un hacedor de discípulos. Es ahí donde podemos celebrar nosotros.
Por supuesto, celebramos cada paso, celebramos cada victoria, celebramos todo, pero no hemos terminado hasta que vemos a un discípulo haciendo discípulo. Esa es la meta. Y ahí es donde está nuestra iglesia, o donde quiere estar nuestra iglesia. Esa es la visión. No nos conformamos, hermanos, con tener un evento bien grande, lindo, lleno de personas. No nos conformamos con eso. Queremos ver sus vidas transformadas. Queremos ver su vida transformada en todos los aspectos. Queremos verles prosperar. Yo me gozo cuando usted prospera materialmente en su familia, en todas las áreas de su vida. Cuando usted se siente realizado o realizada porque está estudiando y alcanzó su título y alcanzó un trabajo que usted deseaba y está alcanzando metas en su vida, todo eso, yo lo celebro. Porque el Evangelio debe impactar cada aspecto de nuestras vidas. Ahora, teniendo claro el enfoque correcto de la Gran Comisión, que no es simplemente sumar, sino más bien multiplicarnos en otro, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Multiplicamos o sumamos? ¿Dónde está nuestra iglesia? ¿Estamos sumando o multiplicando? Quizás ni sumando ni multiplicando y hay que empezar a hacer algo. No es que sumar sea malo, pero ya veremos qué pasa cuando el enfoque es sumar y no multiplicar. ¿Qué pasa? Pues ambas acciones implican aumentar el número de seguidores de Cristo. Ambas añaden, ambas suman, ambas hacen crecer el grupo de seguidores de Cristo, pero el enfoque y los resultados son sustancialmente diferentes. Y vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito primero acerca del enfoque de suma. Por eso en nuestra iglesia nuestro valor no es suma, es multiplicación. Cuando el enfoque es sumar, la suma en el contexto del discipulado se refiere a la adición de nuevos creyentes a la iglesia de manera individual. Esto ocurre típicamente cuando una persona viene a la fe a través de un esfuerzo evangelístico, personal o colectivo de la iglesia. Cuando la iglesia tiene un enfoque de suma, la suma es individual y lineal. La suma es el pastor enseñando aquí el evangelio y celebrando cuando se convierten a Cristo y ahí paró todo. Se añadieron a la iglesia. Y eso es bueno, pero ese fue todo lo que hizo. Añadir a alguien. La suma crea dependencia. Es dependiente, depende de que haya una persona que esté guiando, enseñando, y siempre es la misma persona. Es el pastor dando el sermón, es el pastor del grupo de impacto, es el pastor enseñando, es el pastor guiando, es el pastor haciéndolo todo porque es lineal. Eso no es sustentable. Porque cuando el pastor no está, ¿qué pasa? No se añade nadie a la iglesia. Por eso la idea no es sumar, es multiplicar. Y vamos a ver qué sucede cuando en vez de simplemente sumar, nosotros vamos más allá y ambicionamos más. Y no es simplemente ambicionar, es cuestión de seguir lo que el Señor estableció, el método del Señor. Multiplicar en el discipulado implica enseñar a los nuevos creyentes no solo a seguir a Cristo, sino a cómo hacer discípulos. ¿Se dan cuenta? En la suma, el pastor es el único que enseña. Y cuando se convirtieron, se acabó todo. En la multiplicación, el pastor enseña a seguir a Cristo y a cómo convertirse en hacedor de discípulos.
Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya no es solamente el pastor enseñando. Ahora es Carla, es líder, es cada uno de ustedes enseñando a otros. Eso es sustentable. ¿Por qué? Porque después que el pastor ya le dio la herramienta a otros, los otros pueden replicar lo mismo, enseñando a otros hombres y mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el método que Jesús estableció en la iglesia. No es cuestión de sumar personas a la iglesia, es cuestión de discipularla al punto de que esa persona, ese creyente, sea capaz de multiplicarse en otros. Es completamente diferente, hermanos. Esto es sustentable, pero además tiene un impacto generacional. La multiplicación tiene el efecto cascada. El efecto cascada empieza y todos los que están por debajo reciben, porque se crea una cultura de enseñar a la siguiente generación lo que hemos aprendido. Son padres enseñando a sus hijos, pasando el legado, pasando el bastón a la siguiente generación. Eso es lo que nosotros ambicionamos en CDC Church. No simplemente llenar el edificio. Queremos que ustedes se multipliquen en otros, que ustedes identifiquen a aquellos que les rodean, que necesitan de Dios. Predicarle el Evangelio, pero no solamente predicarles, acompañarle en el proceso de conocer más de Jesús. Y demostrarles a ellos con acción cómo se hace discípulo. Y usted se va a sentir súper emocionado, emocionada, cuando usted vea a uno de sus discípulos haciendo discípulos a otros. Eso es tremendo, hermanos. Si hay una de las cosas que me sostiene a mí en el ministerio, hay muchas cosas que son difíciles en el ministerio. Pero si hay algo que me sostiene a mí, me llena de aliento, es cuando yo veo a una persona que yo he discipulado empezar a enseñar a otros. Esa es mi realización. Ese es mi gozo. Ahora, el modelo de Jesús, ¿cuál fue? Fue definitivamente el de multiplicar. Jesús tuvo una vida aquí en la tierra de alrededor de 3 años. Por alrededor de 3 años Jesús estuvo enseñando. Y Él nos dejó un modelo para que nosotros sigamos ese mismo modelo. No tenemos que copiar de ninguna otra iglesia, de ningún líder. Es simplemente mirar el modelo de Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Bueno, démosle un vistazo rapidito. En Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19, vemos que Jesús escoge a sus discípulos y los envía. Él escogió a sus discípulos, por 3 años les estuvo enseñando la palabra del Señor. ¿Cuántos discípulos eran? 12, ¿verdad? 12 discípulos. 12 hombres que Él cuidadosamente escogió. 12 hombres de diferentes caracteres. 12 hombres que tenían oficios diferentes. 12 hombres que estuvieron dispuestos a caminar con Jesús todos esos 3 años. Durante esos estuvieron dispuestos a aprender, porque eso tiene que tener un discípulo, tiene que tener hambre de aprender de su maestro. Y esos discípulos cumplían con esas cualidades. No eran hombres perfectos, al contrario. Algunos de ellos iracundos, otros de ellos peleoneros, uno medio ladrón, otro... Judas estuvo en ese grupo, pero estaba Mateo, que era cobrador de impuestos, y metía la mano también, constantemente. ¿Cuántos? Ninguno de ellos era perfecto. Mientras estuvieron con Jesús, ellos querían tener el primer lugar y se peleaban entre ellos porque quién va a tener el lugar, quién se va a sentar al lado del rey cuando estemos allá arriba. Se peleaban, por eso Jesús tuvo que reprenderles varias veces. Pedro, que era el líder de los apóstoles, Jesús en un momento le dijo: apártate de mí, Satanás. Estamos hablando de hombres imperfectos.
Si usted es imperfecto, califica para ser discípulo de Jesús. Si usted es imperfecto o imperfecta, usted califica para ser discípulo de Jesús. Él formó este grupo y en Marcos capítulo 4, versículo 34 dice, y sin parábolas no le enseñaba, aunque a sus discípulos en particular le declaraba todo. Él enseñaba con historias que eran parábolas. Y a través de esas parábolas, él daba sus enseñanzas, pero la gente afuera no entendía muy bien lo que él. Y los discípulos cuando se acercaban a él decían, Señor, ¿qué tú quisiste decir con esto? Él a sus discípulos les declaraba todo para que ellos entendieran. Ese círculo cercano, ese grupo cercano de Jesús fueron los 12 apóstoles. Él tuvo intimidad con ellos, tuvo tiempo de enseñarle, de transmitirle la enseñanza. Pero también Jesús los formó a ellos. En Lucas 8:10 dice, y les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A través de parábolas, de milagros, de conversaciones, Jesús enseñó principios básicos, elementales y profundos acerca del Evangelio y de la vida cristiana. Él los entrenó, Él los llamó, los seleccionó, les enseñó, los formó, pero luego ¿qué hizo? Los empoderó y los envió. Un día les dijo, ahora van a ir ustedes a practicar un poquito de lo que yo les he enseñado. Van a ir de 2 en 2. Y Jesús le dio poder para sacar demonios, poder para sanar. Le dio poder y dijo, vayan en mi nombre. Y fueron esos 12 apóstoles en pareja. Hicieron lo que el Señor le dijo, cumplieron su misión. Jesús lo trajo, evaluaron lo que hicieron. Jesús le preguntó cómo les fue. Hubo tiempo luego para hablar de esos desafíos y corregir algunas cosas que estaban erróneas. Muchas veces Jesús tuvo que corregir a sus discípulos en público. En una ocasión Jesús no estaba y sus discípulos estaban tratando de sacar un demonio de un joven que estaba ahí revolcándose en el piso. Y dijeron a los discípulos, ustedes son discípulos de Jesús, me imagino que ustedes pueden al menos orar y sacar ese demonio. Y ellos estaban ahí tratando y tratando, pero nada. Y llegó Jesús y los reprendió, porque el enfoque de ellos no era el correcto. Ellos pensaban que con sus propias fuerzas lo podían hacer. Y el Evangelio no es eso. El Evangelio es que nosotros entendamos que nosotros no podemos, que es Jesús el que hace. Así que Jesús tuvo oportunidad para enseñarlos, formarlos, empoderarlos, dejarlos tener esa experiencia y corregir algunas cosas que estaban equivocadas. Ellos se enfrentaron a desafíos y fueron corregidos. Pero después vino la preparación para la partida de Jesús. Jesús les anunció que en algún momento Él iba a morir, iba a resucitar, pero que después también ascendería a los cielos. Habría un momento donde ya Jesús no iba a estar más físicamente para corregirles. Ahora tenían que aprender a depender del Espíritu Santo. Pero Jesús no los iba a dejar huérfanos. Él se iba, pero iba a dejar a otro en su lugar, el Consolador, el Espíritu Santo, que les iba a recordar todas las cosas que Jesús le había enseñado. Jesús incluso les dijo, le conviene a ustedes que yo me vaya, porque le voy a enviar a otro Consolador. Y la ventaja de tener el Espíritu Santo en vez de Jesús en persona es que, hermano, Jesús en personas estaba limitado a un tiempo y un espacio. El Espíritu Santo está con nosotros constantemente. Todo el tiempo con nosotros, enseñándonos, recordándonos, guiándonos, dándonos sabiduría, impartiéndonos la verdad.
ayudándonos a tener discernimiento. Jesús los preparó para ese momento. Les dio el Espíritu Santo. Y antes de partir, le entregó a ellos su mandato final. Porque toda autoridad me es dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan ahora. Ahora les toca a ustedes. Y les toca hacerlo por ustedes mismos, con el poder del Espíritu Santo. Jesús les advirtió a los apóstoles que estaban en Jerusalén: no se muevan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Porque sin el Espíritu Santo ninguno de nosotros estamos capacitados para ir y enfrentarnos a las huestes de maldad. No podemos, simplemente no podemos. Pero Él los capacitó y los equipó. Ahora tenemos el poder de Dios. Y cuando usted predica el Evangelio, cuando usted da la buena noticia del Evangelio, usted no solamente da palabra, usted transmite vida. Y el Espíritu Santo usa las palabras tuyas con las palabras de Dios, con tu testimonio, y abre el corazón y la mente del incrédulo para que crea el mensaje del Evangelio. Y finalmente les tocó ejecutar el plan. Y usted y yo estamos ahí. Estamos ejecutando el plan que Jesús preparó. Que ustedes se dan cuenta que no fue algo que empezó, vayan y háganlo, sin tener un proceso. No, Él fue por todo un proceso. Él modeló, Él enseñó a sus apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Ellos replicaron lo que Jesús hizo con ellos. Ellos también hicieron discípulos. Ellos también entrenaron a otros. Y hermanos, funciona porque han pasado siglos y la iglesia sigue en pie. Funciona porque usted y yo somos resultado de ese trabajo comprometido de hombres y mujeres que han dicho: sí, Señor, y han predicado el Evangelio. Y usted y yo hemos creído. Y usted y yo hemos gustado de la gracia del Señor porque alguien ha predicado el Evangelio. Ahora, ¿cómo se ve el modelo de Jesús en números? Si me puede poner, ahí está la gráfica. Fíjense, en Mateo 10, del 1 al 4, se muestra a Jesús escogiendo a sus discípulos. ¿Cuántos eran? 12, ¿verdad? Apenas se ve. Está más pegado del 0 que de los otros números. Porque eran simples 12 hombres. Y quizás otros miraban a Jesús con ese grupito y le decían: con esos pescadores, esa gente tosca, ¿tú piensas ganar al mundo? Pensarían que Jesús estaba loco. Y además ese mensaje de Jesús que le decía a la gente en su cara: sepulcros abiertos, hipócritas. Me imagino que, ¿cómo vas a ganar gente así? Con esos apóstoles y con ese mensaje tan directo y tan duro. Pero bueno, en Lucas, aquí hay un error aquí. En Lucas 10 vemos que ese número empezó a cambiar. Porque después que Él mandó a los 12 de 2 en 2, la siguiente misión fue de 70 personas, 70 discípulos. Ahora vemos aquí en Lucas 10, del 1 al 17, que no mandó a 12, ahora envió a 70 y le dio casi las mismas instrucciones que le dio a los 12 cuando los envió. Ya vemos aquí cómo 12 personas se convirtieron en 70. Estamos viendo un cambio de 12 a 70. Pero el cambio más grande fue cuando ya el Espíritu Santo vino a escena. Después que Jesús partió, vino el Espíritu Santo en día de Pentecostés. Y ese día Pedro se levantó y dio un discurso, habló. Y ese día 3,000 personas vinieron a Cristo. Se añadieron a la iglesia 3,000 personas. Sumando usted no va a llegar a ese número tan rápido. Sumando es, hermano, 1 a 1. Es 1 a 1. Eso es multiplicación. Pero vemos más adelante en Hechos 4:4
que Pedro y Juan seguían predicando, haciendo milagros. Y ya con razón los fariseos y los líderes religiosos estaban ya echándolos a la cárcel. Porque ya el número no era 3,000, ahora se menciona que eran 5,000 personas más de lo que habían creído. Esto es exponencial. Hermanos, se puede lograr. Pero si el enfoque no es salvar almas, no estamos haciendo el trabajo. Si el enfoque es llenar el edificio, no estamos haciendo el trabajo. Si usted ha entendido que Dios le tiene aquí en la tierra con el propósito de hacer discípulo y no solamente construir castillos, usted va a ver ese milagro ocurrir en su vida, en su iglesia. CDC Church está aquí, hermanos, no simplemente para tener un servicio cada domingo. Usted sabe que hay iglesias en cada esquina donde se celebran los domingos servicios, que hay predicadores que predican mejor que yo, que hay músicos que tienen orquestas y agrupaciones mucho más atractivas. Si nosotros estuviéramos aquí por eso, pues hace rato esto hubiera ido abajo. Pero llevamos 13 años, mi esposa y yo, sirviendo en esta comunidad y en esta iglesia. Primero como Iglesia Bautista Sarón y ahora como CDC Church. Hermanos, nosotros creemos fielmente que es posible multiplicarnos. La diferencia fundamental entre sumar y multiplicar es que la suma aumenta la cantidad de creyentes, mientras que la multiplicación aumenta tanto la cantidad de creyentes como la capacidad de la iglesia para ser y sostenerse por sí sola. Por medio de las dos, la iglesia crece. Pero por medio de la multiplicación, crece y se sostiene. No queremos que ustedes dependan del pastor para seguir avanzando en su vida espiritual. El pastor predica el mensaje del domingo y ¿qué? ¿Usted va a esperar hasta el próximo domingo para nutrirse, para comer espiritualmente? Oiga, si usted piensa ponerse fuerte y usted va al gimnasio una sola vez a la semana, como me está pasando a mí últimamente, no va a lograr mucho. No va a lograr mucho. Pero si usted va lunes, martes, miércoles, jueves, al menos 3 o 4 días a la semana o 5 días a la semana, el cambio es notable. El cambio es notable. Si usted quiere engordar, subir de peso, como yo, y usted come solamente una sola vez a la semana, usted va a terminar en el hospital más bien, desnutrido o desnutrida. Nosotros nos alimentamos todos los días, nuestro cuerpo físico necesita el alimento todos los días. Usted necesita el alimento espiritual todos los días. Y mientras usted dependa de un solo sermón el domingo, y esa es toda la interacción que usted tiene con la vida espiritual, hermanos, ustedes se están simplemente estancando. Pero nuestra meta no es añadir personas aquí que vengan a escuchar un sermón. Nuestra meta es que ustedes se conviertan en discípulos creyentes que aprenden, que tienen hambre de aprender. Discípulos que terminan aprendiendo a cómo hacer discípulos. Piense qué pasos específicos podríamos nosotros dar para movernos del enfoque de suma al enfoque de multiplicación. Quizás, aunque nuestro valor es multiplicación, a lo mejor estamos sumando y estamos lentos porque estamos sumando. Estamos pensando, vamos a añadir, vamos a invitar a gente a la iglesia. No invite solamente, háblele el evangelio, sírvale, disipúlele. Y entonces vamos a tener un crecimiento exponencial en todos los sentidos. Y va a ser algo sustentable. ¿Qué te está impidiendo dar el paso de comprometerte en la misión de hacer discípulos?
¿Qué cosa nos está impidiendo a nosotros? Quizás alguno de ustedes pensaría, bueno, pastor, es que yo no me siento capacitado o capacitada para hacer eso. Quizás usted hasta hoy ha estado pensando, pastor, pero ese es su trabajo, yo no quiero quitarle su trabajo. No, ese no es mi trabajo, hermanos. Hablábamos el domingo pasado. Es el trabajo de todos y cada uno de nosotros, hacer discípulos. ¿Qué es lo que te está impidiendo comprometerte y vivir de una manera intencional en eso? Es sencillo, hermanos. No se requiere salirte de tu rutina. No requiere que tú dejes de tu trabajo, dejes tu familia. Requiere de que ores, empieces a orar por eso. Empieces a orar por las personas que te rodean. Empieces a conocer cuáles son sus necesidades y sirvas por amor a esas personas, sírveles por amor, porque ese servicio es un mensaje. Ese es el evangelio en acción. Pero cuando usted va y habla, pero nada de acción. ¿De qué ustedes creen que hacen las personas? Otro más que habla y habla. Otro charlatán. Otro más de esos religiosos, hipócritas y mentirosos. Nosotros queremos hacer la diferencia. Queremos amar a la gente. Eso es lo que a Jesús nos ha llamado a nosotros. Amar a la gente. Mirarla por lo que son. Personas dignas. Personas que están pasando necesidades, que sufren. Personas que son amadas por Dios. Personas por las cuales Dios envió a su Hijo a morir en una cruz. No podemos nosotros dar el lujo de mirarlos con indiferencia, como si fuéramos superiores. O mirarlos como números, simples números, alguien más que viene a la iglesia para que deje su ofrenda. No, hermanos. Si estamos aquí para eso, yo no quiero seguir así. El Señor quiere más que eso. El Señor quiere que nosotros nos comprometamos en hacer discípulos, en multiplicarnos en otros. Solo piensa el impacto que pudieras tener en la vida de los que te rodean cuando te comprometes fielmente con el Señor en la misión que Él te ha dado. ¿Cuál es el mensaje que predicamos? Que no podemos, que pecamos, estamos en bancarrota espiritual y no podemos. ¿Pero qué hizo Dios? Envió a su Hijo, que sí pudo, que fue a la cruz, siendo perfecto y sin pecado, y dio su vida en tu lugar y en el mío. Y que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, podemos alcanzar salvación y vida eterna. Y junto con ese paquete, también Dios nos equipa y nos da su palabra y nos da su espíritu para capacitarnos, para que nosotros ahora seamos bendición a otros. Lo que recibiste de gracia, dad de gracia a otros. Recibiste la palabra de verdad que te transformó. Hermanos, compartan esa palabra, no se le va a gastar, no se le va a acabar. Comparte las bendiciones del Señor con los que te rodean. Y vas a ver el gran impacto que vas a causar en otras vidas. Hay personas que están alrededor tuyo que no necesitan más que una palabra de aliento. Hay personas que están alrededor tuyo que lo único que necesitan es que alguien se dedique un momento, un ratico de su tiempo ocupado para escucharle. Te lo van a agradecer. Hay alguien que solamente necesita un consejo. Hay alguien que solamente necesita que tú le cuides a su hijo por 2 horas, un día. Hay alguien que solamente necesita que les acompañe a un lugar. Hermanos, no hay que hacer grandes cosas. Dios nos ha llamado en medio de nuestra vida, nuestra rutina, a incluir a otros y bendecirlos mientras nosotros caminamos. ¿Creen que eso es algo que podemos hacer? Yo quisiera que el año que viene, al celebrar nuestro 3er aniversario, lo hagamos con este lugar lleno. No porque hayamos sumado personas simplemente, sino porque usted y yo nos hayamos multiplicado en otros. Que el Señor nos ayude.